Y vamos a pasar a nuestra última intervención antes de la clausura. Finalmente nos acompaña el compositor, director de orquesta y pedagogo musical Andrés Valero Castells, quien ha venido a mostrarnos una muy interesante contribución audiovisual. El señor Castells, con más de 50 obras publicadas, tanto para orquesta sinfónica de cámara como conciertos y música para banda, y muchos artículos publicados sobre musicología y su trayectoria musical, actualmente es catedrático en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y académico de la muy ilustre Academia de la Música de Valencia. Hoy nos va a mostrar su obra sinfónica Flúor, Cobre, Uranio, Vanadio, AV92. Si usted quiere, Valero, puede explicar la obra ahora o primero la vemos y después la explica como usted prefiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, puedo explicarla primero y luego así comprobamos todo lo que he explicado mientras con la escucha de la obra, ¿no? Perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la organización del Congreso que me permita este espacio para presentar mi obra. La verdad es que es un lujo, así que muchísimas gracias. Digo además que bueno, participar en un evento de este nivel con grandes amigos como José Palmería o Pedro Rodríguez, pues la verdad es que es una maravilla para mí. Dicho esto, bueno, mi contribución al Congreso es el presentar una obra que está hecha a partir de parámetros químicos, de modo que es una sinergia entre la disciplina química y la composición musical. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Quería que se viera la portada de la partitura. En fin, a ver, el proyecto nació de la siguiente manera. Fue una idea, todo esto fue idea de Pedro Rodríguez, que a finales de 2019 me llamó y me propuso la composición de una obra para celebrar el 125 aniversario de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. Entonces, la verdad es que fue una maravilla, fue un placer trabajar con él y para él. Digo para él porque realmente el encargo de la composición estuvo patrocinado por la asociación que él preside, la asociación Quimeltia, lo cual creo que es un buen ejemplo también de sinergia y de colaboración entre la empresa privada y el mundo artístico, ¿no? En este caso la creación. Entonces, me propuso la composición de una obra sinfónica que pusiera una obra conmemorativa, ¿no? Que de alguna manera lo hará ese aniversario, ese importante aniversario de 125 aniversario de la Facultad de Química en la Universidad de Valencia. Entonces teníamos por una parte la circunstancia de que precisamente en 2019 fue el 150 aniversario de la tabla periódica, ¿no? De la tabla periódica de Mendeleev, que además de ser un icono de la ciencia, pues es algo realmente imprescindible para todo químico. Entonces, con estos elementos, bueno, empecé a trabajar y diseñé una obra en la que yo, que me considero una persona, soy una persona más de letras que de ciencias, ¿no? Siempre más en el campo humanista. Pues la verdad es que tuve que sumergerme un poco en la lectura de conceptos más científicos, más, en este caso químicos, y bueno, pues a recordar aquello que en la adolescencia en su día estudié, que era la tabla periódica de los elementos. Entonces decidí seleccionar 4 elementos. 4 elementos porque encontré una coincidencia, una posible coincidencia. Quería de algún modo relacionar la tabla con el aniversario. Entonces encontré una coincidencia, la coincidencia siguiente. Tomando estos 4 elementos que conforman el título, el flúor, cobre, uranio, vanadio, los símbolos químicos son F, Cu, U, V. Entonces, fonéticamente, F, Q, ¿no? Cu, U, V. Y la coincidencia eran las iniciales de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. Entonces, tomé las características de estos 4 elementos para que me ofrecieran datos convertibles para llevarlos a la partitura. Entonces, bueno, pues a partir de ese concepto de 4 elementos, utilicé 3 de sus parámetros. Por una parte, la posición en la tabla de Mendeleev. Estos 4 elementos poseen la posición 2, 4, 7 y 4 de periodo. Y luego, según el grupo, la posición según en la columna en la que aparecen estos 4 elementos, me ofrecía también una
una secuencia de 4 números, 17, 11, 13, 3, 5. Por último, tomé el número atómico de cada uno de los 4 elementos, que es 9, 29, 92 y 23. Entonces, con estos datos empecé a trabajar y bueno, pues para que tuviera coherencia digamos, la sustancia de la obra, pues decidí fijar en primer lugar las alturas que me ofrecieran un entorno en cuanto a posible tonalidad, modalidad, escala, serie. Y entonces tomando el fa como el sonido fa como tónica, y a partir de un modo lidio, fa lidio, tomando 2, 4, 7, 4, surgía un grupo de 4 sonidos, sol, si, mi, si, que son los 4 sonidos 2, 4, 7, 4 de esa escala, ¿no? Luego, por otra parte, tomando el espectro armónico de fa, desde la fundamental hasta el 18º armónico, y tomando la posición en la tabla según su columna, 17, 11, 13, 5, surgían los sonidos fa sostenido, si, do y la. Entonces, ordenados, me encontré con la dicotomía de que yo partía de una tónica fa, pero los sonidos que surgían eran como una pequeña escala de mi menor casi, ¿no? Mi, fa sostenido, sol, la, si, do. Entonces, se produce una ambivalencia sonora en la obra en cuanto a esa insistencia sobre el sonido fa y luego, por otra parte, esa tonalidad o esa modalidad contenida dentro de ese planteamiento, que es la de mi menor. Por último, el dato del número atómico 9, 22, 92, 23 lo utilicé para la estructura. Es decir, la estructura de la obra es una introducción, luego hay 4 secciones y una coda. Entre cada una de esas 4 secciones se produce un interludio. Y las 4 secciones tienen una superficie igual a los compases del número que ofrece el número atómico. Entonces, elegí, bueno, debo decir también que estuve dándole muchas vueltas a por qué una escala de 7 sonidos, por qué una serie de armónicos hasta el armónico 18. Utilicé esto porque, claro, utilizar los números 2, 4, 7, 4, si yo utilizo estos números en un entorno de 12, por ejemplo, una escala completa cromática, pues estoy lejos del paradigma global, ¿no? de las posibilidades. Sin embargo, utilizando una escala de 7 sonidos, pues ahí tengo el 2, 4, 7, 4, sí cubre las posibilidades más globales. Luego, luego decidí lo siguiente, es decir, cada una de las secciones iba a desarrollar esos motivos musicales combinando esas alturas, pero iba a tener una duración que dependía del número atómico. Entonces, la duración de los sonidos tiene que ver con la duración de la propia sección, ¿no? Es decir, por ejemplo, la segunda sección es el triple de larga que la primera, de modo que lo que en la primera son redondas, son blancas de tresillo en la segunda, etcétera. No abundo más en datos pequeños, digamos, para seguir explicando la obra. Porque luego la otra fase, digamos, que tuve en cuenta fue un poco la investigación de qué hacer con el tema histórico, ¿no? Porque al fin y al cabo se me pidió una obra conmemorativa. Entonces, tuve que estar investigando desde periódicos de la época y demás qué pasó en 1895, cuando el año en el que nacieron los estudios de química de la Universidad de Valencia. Entonces, me encontré con el dato de que ese mismo año el compositor valenciano, muy importante en aquel momento, Salvador Giner, había estrenado una obra que se titulaba Himno al Saber. Fue una obra compuesta para la clausura del Congreso Pedagógico de las Escuelas de Artesanos, celebrado en el Teatro Principal de Valencia. Entonces, entre el texto, que por cierto es de Juan Espiau Beideser, entre el contenido del texto y el propio contexto de para qué Salvador Giner ese año escribe esa música, quise hacer un pequeño guiño y una pequeña cita dentro de mi composición a esta obra. Además, no hubo un acto de inauguración como tal en 1895, puesto que además no hubo un edificio nuevo, sino que los edificios que contenía la Universidad de Valencia, dedicados a la Facultad de Ciencias, una serie de espacios se dedicaron a la Facultad de Química. Entonces, lo que encontré fue que en la apertura del curso académico se interpretó una serie de música.
ese primer curso en el que los estudios de química empezaron, ¿no? Por cierto, con 147 alumnos matriculados ese primer curso. Entonces, es la música que sonó en ese acto académico de apertura, fue la escena religiosa y el entreacto de la tragedia antigua Las Erinias, de Jules Massenet. Entonces, digamos que ya tenía esos elementos contextuales históricos, porque al fin y al cabo iba a componer una obra conmemorativa, y me pareció que si 125 años antes se escribió, yo no lo sabía, ni estaba escrito en ningún libro, ¿no? Si hubo alguna música que se escribiera para la ocasión, pues yo consideraba que mi obligación y mi gusto era conectar de alguna manera con aquella música. No se escribió una música nueva, pero que sí que encontré estas referencias. Bien, luego por otra parte hay también otra pequeña cita recurrente, un poco cíclica a lo largo de la obra, que es un breve motivo de la segunda sinfonía de Beethoven, del cuarto movimiento. Porque si en 1895 surge la Facultad de Química y en 2020 celebramos su 125 aniversario, pues justo 125 años antes tenemos el aniversario de Beethoven. Además, el proyecto con Pedro Rodríguez nació con la idea de ser estrenada la obra con la orquesta de la universidad. Y en el concierto que iba a ser estrenada, pues en ese mismo concierto se iba a interpretar la segunda de Beethoven. De modo que cogí esa pequeña célula de taram, papararam, pam, que aparece muchísimas veces a lo largo de mi composición y es un elemento estratégico de unificación también de las diferentes secciones. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el proceso de composición y el proceso de configuración. El proyecto inicial era estreno con la orquesta de la universidad, pero finalmente, por culpa de la pandemia, no se pudo producir. Entonces nos quedamos con la obra sin estrenar y finalmente a mí me surgió un concierto dirigiendo la Orquesta Ada de Alicante dentro del Festival Ensems de Música Contemporánea de Valencia, el septiembre pasado. Y entonces, bueno, se me ocurrió, propuse el estreno de la obra en ese evento y todas las partes estuvimos de acuerdo y es el vídeo que vamos a poder ver ahora, la primera interpretación de la obra.
Muchísimas gracias al compositor Andrés Valero por compartir con nosotros esta experiencia, cómo 4 u 8 notas pueden hacer tanta música, y es un poco lo que se ha hablado tantísimas veces. Al final tampoco es tan importante el sistema que se utiliza, sino la música en sí, y muchas veces cuando la música acompaña a un sistema nuevo creado por una obra, como ha sido este caso, inspirada a partir de un suceso histórico, pues le da muchísimo más valor.